Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a una nueva edición, a una nueva entrevista en mi canal de YouTube, Lorenz Parra. Aquí vamos a estar hablando pues de distintos temas siempre. Este fue un canal creado para publicar contenido acerca de inclusión de personas con discapacidad, pero últimamente hemos estado abriendo el compás y hablando de temas muy importantes, no solamente de América Latina, sino de todo el mundo. Esto para poder pues llevarles una perspectiva diferente o nuestra perspectiva acerca de lo que sucede a nivel político, social y económico a nivel mundial. Hoy tengo una invitada de lujo, para mí es una invitada de lujo. Se trata de una académica de origen cubano que vive en México, al igual que yo, y con ella vamos a estar hablando de todo el contexto de Cuba. Vamos a conocer un poco más personalmente qué es vivir en Cuba y cómo se da el proceso de salir, y sobre todo vamos a contextualizarlo con la actualidad política que se está viviendo en torno al tema de Cuba con Trump. Se ha anunciado un bloqueo naval, el más fuerte que ha vivido la isla desde los años 60, y de todo esto vamos a estar conversando con Anaeli Barra. Ella es profesora e investigadora del ITESO. Me voy a permitir leer un poco de su extenso currículum. Yo lo que hice fue resumirlo un poco y bueno, les voy a contar enseguida. Anaeli Barra es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de La Habana, es maestra en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctora en Humanidades con énfasis en Estudios Culturales y Crítica Postcolonial. Esto por la UAM Xochimilco. Es profesora a tiempo completo, como ya lo dije, del Departamento de Estudios Socioculturales en la Universidad Jesuita de Guadalajara, ITESO, y miembro del Laboratorio Transmedia Moira de la misma universidad. Anteriormente se desempeñó como codirectora general de Extopia. También ha dictado cátedra en otras universidades como la Iberoamericana y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, aquí pues en este país. Bueno, ahora sí le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Anaeli? Muy bien, Laurence. Muchas gracias por esa presentación. No, al contrario. Tienes muchas cosas más muy interesantes, pero pues yo resumí como los puntos claves, lo que yo consideré. Te agradezco estar aquí y quiero explicitar a la audiencia un poco de nuestra relación. Anaeli realmente actualmente es mi profesora en la cátedra de discusiones de la teoría social contemporánea en una maestría que estoy realizando en el ITESO. Entonces por allí viene un poco nuestra relación. Siempre me gusta explicitarlo para que la gente tenga contexto de quién es la persona que estoy entrevistando y por qué estoy haciendo las entrevistas también. En mi caso, porque siento que es muy importante el hecho de hablar de Cuba. Veo que casi no se habla de Cuba en los medios, casi Cuba está como en un ostracismo informativo. Ese es mi punto de vista, y por eso hablar con una cubana que además quiera hablar de Cuba y esté dispuesta a hablar de ciertos temas que suelen ser álgidos para la comunidad cubana es muy importante darlo. Así que muchas gracias. No, a ti por el espacio también, porque justamente a veces lo más difícil no es encontrar quienes quieran hablar de Cuba o generar una conversación en torno a Cuba y la situación política, sino el espacio para hacerlo. Así es. Bueno, en este caso me gustaría conocer primero, vamos a dividir esta entrevista por ejes. Vamos primero con el eje personal. Así que mi primera pregunta sería, ¿cómo te definirías en este momento de tu vida, en el plano personal y también en el plano intelectual? Bueno, ¿cómo me definiría? Creo. Pues cubana, sigo siendo cubana. A pesar de que llevo 12 años ya en México, Cuba me atraviesa en muchos sentidos, sigue siendo mi objeto de investigación, de reflexión, de discusión, atraviesa las conversaciones en mi casa, mi familia también vive en México, atraviesa las conversaciones con amigas y amigos cubanos que viven en México, fuera de México, atraviesa mis conversaciones en las redes sociales cuando las tenía abiertas, ahorita las tengo cerradas. Entonces me defino como cubana. Es un lugar desde el que me sigo pensando y articulando también en términos políticos. También me defino como
en términos profesionales y personales, porque me cuesta trabajo separarlo, como alguien que me ha intentado acercar, por lo menos en los últimos años, mucho a los movimientos feministas. Desde que llegué a México he pasado por varios colectivos feministas, me ha acercado también a a las grupalidades académicas o lo que podríamos llamar el feminismo institucionalizado, ¿no? En la universidad, que es también como una vertiente que me interesa, porque me llama mucho la atención, o me interesa más bien no separar la universidad de lo que pasa fuera de la universidad, o sea, estas divisiones como clásicas, ¿no? En las que vivimos, de que en la universidad se piensa y no se hace nada y la acción está afuera. Entonces me interesa como poder articular esos dos ámbitos que parecen estar como muy diferenciados. Me interesa mucho también por supuesto, el arte, o sea, estudié historia del arte, entonces aunque de alguna manera mi formación en posgrado se deslindó, digamos, en alguna medida de ese momento disciplinar fundacional para mí, ¿no? En mi formación, el arte me ha interesado siempre, pensar los procesos políticos desde el arte, pensar la potencia del arte en términos políticos para intervenir en determinados contextos, más allá de estas expectativas que muchas veces tenemos sobre el arte, de si va a cambiar o no la realidad. A mí me interesa a niveles micropolíticos, ¿no? O sea, las capacidades y las potencias que tienen como determinadas formas de articulación para intervenir en la realidad. Entonces, en ese sentido me interesa mucho como el arte y los tipos de conexiones que genera el arte entre prácticas y sujetos. Me interesa mucho el cine, o sea, parte de mi formación, incluso desde la historia del arte, más que hacia las artes visuales, que digamos es como el núcleo fundamental de historia del arte, del programa de historia del arte en Cuba, me interesó siempre mucho el cine. Me interesó el cine en su realización y me interesó también mucho el cine desde el análisis y la teoría. Me interesó también el cine desde la distribución y la exhibición, por eso tengo el proyecto de Extopia, que lo mencionabas, y Extopia es un proyecto que va a cumplir 5 años, ahora en el 2026, que iniciamos en el 2022, su primera edición, y es una plataforma de exhibición y distribución de cine LGBTIQ+, entonces un poco que articula mis intereses desde los estudios feministas y los estudios queer con intereses en el cine y una vez más, con la potencia política de este tipo de prácticas, ¿no? En el contexto actual. Me interesa mucho también todo el trabajo con los archivos, en particular en los contextos autoritarios, o sea, donde yo vengo. Trabajo con los archivos familiares, me parece que es fundamental en contextos donde el acceso a un archivo oficial, institucional, es imposible, sobre todo para las cubanas y los cubanos que investigan, hacia dónde podemos entonces voltearnos, ¿no? Más allá de las historias orales, más allá de las historias biográficas, las historias de vida, pues pensar en el archivo familiar, ¿no? Entonces eso me conecta también con una tradición que ya tiene un camino recorrido, sobre todo con investigadores de Europa del Este, después del colapso de la URSS, ¿no? Y bueno, no sé si por ahí ya me puedo quedar, mis intereses me definen como persona, entonces por ahí vamos más o menos. Claro, perfectamente entendible. Y bueno, vamos a pasar al ámbito de Cuba, ya que lo mencionas. Comentas Cuba como un contexto autoritario, comentas Cuba como un diálogo constante en tu casa, tu núcleo, y quisiera preguntarte, ¿qué recuerdos predominan en tu infancia y juventud en Cuba? Pues mis recuerdos, yo creo que como muchos cubanos y cubanos, aunque hoy estamos en un punto en el que la mayoría quiere obviar, ignorar, olvidar esos vínculos quizás iniciales que nos mantuvieron unidos a un discurso oficial y a través de ese discurso oficial con la nación cubana. Yo creo que muchas y muchos cubanos y cubanas crecimos en familias que estaban de alguna manera comprometidas con el proyecto político de la revolución, o al menos si no estaban directamente comprometidas con ese proyecto, en términos de su participación, estaban comprometidas en términos de sus creencias, ¿no? O sea, creían en ese proyecto político de la revolución. Entonces, yo crecí en una familia que creía en el proyecto de la revolución y que también estuvo comprometida en el proyecto de la revolución, en la medida en la que participaron también en la construcción de ese proyecto, ¿no? Desde mis abuelos, mis abuelas, hasta mi familia nuclear más cercana. Eso implicó, por supuesto, como muchas niñas y niños de mi generación, participar, algo a lo que no nos podíamos sustraer en Cuba. O sea, era imposible sustraerte a la vida política, porque la política atravesaba todos los estratos de la vida en Cuba, desde la escuela, o sea, todos los rituales políticos
que nos atravesaban, desde lemas, consignas, que te van disciplinando, hasta las formas de organización, hasta la participación en los actos públicos o políticos, desde los contenidos mediáticos que podías consumir, o sea, la televisión cubana, una televisión pública, controlada, todo está centralizado, sigue estando centralizado. La mayoría de los medios, la mayoría no, todos los medios son públicos, igualmente son del gobierno, pertenecen al Estado. Entonces todo el consumo mediático, digamos, también pasa por ese proceso de disciplinamiento, adoctrinamiento de las niñas y de los niños. Entonces yo crecí también en ese contexto. Cuando yo nací, que nací en la década de los 80, en el año 86, yo siempre digo que nací marcada por el contexto de la Guerra Fría. O sea, Cuba ha estado marcada siempre, incluso después de que pareciera que se había acabado los discursos polares de la Guerra Fría. Cuba siempre ha estado marcada por la Guerra Fría. Entonces yo siento que nací, esa generación nace muy marcada, finales de los 80, casi entrando en un proceso que se llamó en Cuba el proceso de rectificación de errores y de tendencias negativas, entrando también a lo que luego fue el periodo especial en tiempo de paz, que fue como se le llamó en Cuba, y que es el nombre que recibió en términos formales y políticos, en realidad, la reconfiguración del proyecto cubano frente a la caída del campo socialista de la URSS, que fue una crisis también muy importante. Entonces yo nazco marcada por todo eso y por supuesto con los discursos de en ese momento Fidel Castro, que seguía siendo el líder, fue el líder desde el 59 del proyecto revolucionario, la reactivación de los discursos que hablaban o colocaban a Estados Unidos frente nuevamente a Cuba como una amenaza. O sea, yo nací un poco con la amenaza de la intervención. Mi mamá siempre me cuenta que cuando ella estaba embarazada se imaginaba pariendo en uno de los refugios La Habana, bueno, Cuba está llena de refugios que se fueron creando a partir de la década de los 70 bajo la amenaza de una intervención de Estados Unidos. Entonces mi mamá tenía como la idea de que yo iba a nacer en uno de estos refugios por una intervención. Y yo creo que pues, muchas de las niñas y niños que crecimos en esa etapa probablemente nacimos marcados también por esa tensión, ¿no? Por un lado el derrumbe, la caída, el colapso de la Unión Soviética y lo que eso implicaba para Cuba, y por otro lado, entonces, la reactivación de los miedos sociales y políticos frente a Estados Unidos. Ese era un poco el clima político, social y cultural en el que crecimos. Lleno de mucho nacionalismo, supongo, ¿no? Sí, en los 90, que esa es una diferencia importante respecto a la crisis que se vive hoy. Sí, mucho nacional. Sí. Sí, porque todavía pues el discurso lograba colar, ¿no? La idea de que nos están atacando, que tenemos que ser fuertes y todo esto, ¿no? Sí, todavía había un proceso, digamos, o sea, había una hegemonía, ¿no? Que es lo que hoy no hay, no hay hace mucho tiempo. O sea, el gobierno, el Estado perdió ese poder hegemónico y ha tenido que mantener el relato y el poder a costa de la violencia, ¿no? Que es lo que hemos estado viendo en los últimos años, en las última década, fundamentalmente. Todavía en los 80s, 90 había un control desde la hegemonía y por lo tanto habían procesos de cohesión que sí activaban mucho todos estos discursos nacionalistas desde los 60, bueno, que venían desde los 60. Pero bueno, ese era el clima un poco de finales de los 80, de los 90, de mucha polarización, de mucha tensión, de mucha incertidumbre. Se avecinaba una crisis importante. Además, en todo el área se comienza a hablar de la soledad de Cuba, ¿no? O sea, al perder su principal aliado, Cuba tuvo un modelo siempre en términos económicos y políticos dependiente del campo socialista. Dependía del campo socialista para sobrevivir en términos económicos y por supuesto eso implicaba una sobrevivencia también en términos políticos. Entonces el clima un poco incluso desde los medios tenía que ver con la soledad en la que estaba quedando Cuba, y desde Cuba también había una especie de, yo digo que hay como una línea también importante en los discursos de Fidel en esa época que habla de la traición, digamos, de la Unión Soviética, ¿no? Que deja Cuba. Cuba nunca imaginó, y cuando digo Cuba estoy hablando de este proceso de casi simbiótico en el que se están de alguna manera yuxtapuestos Cuba como nación, Cuba como proyecto político, o sea, la revolución y Fidel Castro, ¿no? O sea, que después del 59 pasan a ser lo mismo. O sea, Cuba, la revolución y Fidel es lo mismo. O sea, por supuesto, a través de un proceso importante en términos ideológicos. Sí, entonces, en los discursos de Fidel, por supuesto, era posible ver también esta especie de achacar, ¿no? Esa soledad de Cuba justamente a esa traición de la Unión Soviética,
de todas las posibilidades de amenaza al socialismo cubano, la única que no se había imaginado hasta ese momento era la que podía venir de la Unión Soviética, ¿no? O sea, siempre se imaginó que esa amenaza externa vendría de la Unión Soviética, de Estados Unidos, pero nunca de la propia Unión Soviética. Entonces, claro, eso implica todo un proceso de revisión. Cuba estuvo muy negada, o sea, los discursos en los 90 tenían que ver fundamentalmente, hay un discurso de Fidel muy importante, creo que está publicado en Granma todavía, en el periódico oficial del Partido Comunista de Cuba, el periódico de la OTAN, PCC, en el que Fidel habla, creo que es un discurso de los 90, en que prefiere que Cuba se hunda en el mar del Caribe antes de claudicar, ¿no? Y claudicar significaba en ese contexto, pues aceptar lo que suponía la perestroika y que eso llevaría a un proceso de negociación, o sea, una perestroika al estilo cubano llevaría a una negociación con los Estados Unidos, ¿no? Entonces todos los discursos, de ahí viene entonces el cambio patria o muerte por el socialismo o muerte, ¿no? O sea, la afirmación de que Cuba va a seguir siendo socialista aunque ya no exista la Unión Soviética. Es un momento en el que se vuelven a reactivar de alguna manera todo el clima, las memorias y los fantasmas de la crisis de los misiles de los 60, porque independientemente de que siempre ha sido un fantasma en la historia cubana, pues en ese momento el contexto establece una especie de paralelismo ante el abismo, ¿no? En que se abocaba el proyecto político cubano. Se publica en las memorias de Khrushchev, en las memorias de Khrushchev y en las cartas que se publican en esas memorias, pues Fidel no queda muy bien parado. Fidel también publica documentos, desclasifican documentos desde Cuba, es decir, empieza a haber una tensión entre Cuba y la URSS muy importante, que dura, digamos, esa segunda parte de ese segundo quinquenio de los 80 y todos los 90, las disputas también entre Fidel y Gorbachev, las posturas ideológicas encontradas entre ellos. Pasan cosas importantes también, está la causa número 1 en Cuba, que es el ajusticiamiento de Ochoa, que es uno de los principales miembros en términos militares en Cuba, en la guerra en África. Entonces, o sea, sí estaban pasando como muchas cosas en términos políticos, y yo crecí en medio de todo eso. De ese cruce. ¿Cuál fue el punto de quiebre para ti, y me atrevo a preguntarte si en tu sistema familiar ese quiebre ocurrió al unísono, en donde tú dijiste ya, me tengo que desastrar de estas ideas, este no es el camino? ¿Cuál fue el punto de quiebre? Yo creo que venían sucediendo una serie de hechos que a mí me habían impactado mucho, sobre todo como la postura del gobierno, que tenían que ver fundamentalmente con sucesos que hay a finales de los 90, principios de los 2000, que estaban relacionados con el intento de huida del país, de salida del país, de algunos jóvenes cubanos, y la criminalización por parte del gobierno cubano de esos jóvenes que habían intentado salir del país, incluso el ajusticiamiento de esos jóvenes por parte del gobierno cubano. Y ese fue como un primer momento que a mí me descolocó bastante, porque no era la primera vez que, o sea, en Cuba todos los que quisieran salir, por supuesto, eran criminalizados, eran ubicados automáticamente en el lugar del contrarrevolucionario, con el término que estaba disponible, digamos, dentro del discurso político cubano para ubicar a esas personas, que es el término de gusanos, contrarrevolucionarios. Gusanos es un término fuerte dentro del discurso político cubano que encasilla, digamos, a quienes no estaban de acuerdo con el proceso político cubano, ¿no? Y que implicaba, por supuesto, una postura moral, una desacreditación, una deslegitimación de esas posturas, bueno, todo lo que sabemos de polarizar, poner al pueblo contra pueblo. Sí, la polarización en Cuba creo que es algo de lo que se ha hablado mucho, sobre todo desde los estudios cubanos. O sea, nunca aconteció solamente dentro de ese gran contexto de la Guerra Fría hacia afuera, sino también internamente, ¿no? O sea, la construcción de un enemigo interno es importante para estos contextos, en la medida que ayuda a mantener la frontera, no solo ayuda a mantener una frontera en términos del control interno de la nación, sino que ayuda también a sostener y a fundamentar un discurso, un relato político que tiende todo el tiempo a la movilización, ¿no? Y al estado de alerta. Entonces es importante la construcción de ese enemigo, y ese enemigo, claro, cambia en términos históricos, no es siempre el mismo, pero digamos las maneras de referirse a ese enemigo y los lugares habilitados para que ese enemigo ocupe, de alguna manera se refieren con estos términos, ¿no? Sí, y además estas personas, sobre todo en estas décadas todavía, bueno, en los 60, 70 y 80, una persona gusana era una persona estigmatizada
socialmente, era una persona que se le aislaba socialmente. Por eso en Cuba no solo se hablan de los exilios, sino también de los insilios, ¿no? O sea, de todas esas personas que fueron exiliadas porque eran obligadas a recluirse muchas veces dentro de los espacios de sus casas, no perdían trabajos, perdían las redes de apoyo, o sea, vecinales, había un control importante también. Quiero preguntar, ¿cómo era ser? ¿Tú fuiste disidente? No, en Cuba no. ¿Dentro de Cuba no fuiste disidente? No. Ok. ¿Cómo era la vida de un disidente dentro de Cuba? O sea, aquel que realmente se rebelaba contra la revolución, contra el Partido Comunista Cubano, que es como el principal órgano incluso de identificación de Cuba. ¿Cómo era la vida para esa persona? Era muy difícil, la oposición, estos son sistemas muy cerrados que no permiten, o sea, no pueden coexistir, digamos, con estos antagonismos al interior, entonces los repliegan casi siempre hacia el exterior. Cuando las personas no se repliegan, ¿qué significa el repliegue? Significa como la migración, o sea, solo puedes articular un proceso de oposición y de disidencia política desde el exterior, pero nunca desde el interior, ¿no? Entonces, desde el interior tiene implicaciones graves porque pues, son personas, por supuesto, que están bajo vigilancia constante, bajo acecho constante, son encarceladas continuamente, se les fabrican causas, las familias son hostigadas, viven violencia, son separadas de los centros de trabajo, por lo tanto pierden la principal, probablemente, fuente de sustento. La vida es imposible, digamos, o sea, mantener una oposición en Cuba es imposible. La mayoría de los líderes opositores cubanos en la historia de la oposición en Cuba han tenido tres grandes caminos y uno es la migración, o sea, el exilio. La migración es el exilio político. Otro es la muerte, o sea, los grandes, importantes líderes políticos como Osvaldo Payá, por ejemplo, que mueren, los matan, los asesinan, no mueren, los matan, los asesinan. Y el otro camino, que es un camino muy difícil y de desgaste en todos los términos emocionales, psicológicos, incluso físicos, es el de permanecer en Cuba intentando sostener un proyecto político, ¿no? Hasta que ya sea imposible, insostenible la vida bajo esas condiciones de hostigamiento. Esas son como las tres posibilidades y digamos la del medio, que es la de sostener en Cuba un proyecto de oposición, es la voluntad de la mayoría de las grupalidades políticas. En Cuba está penalizado, no se pueden establecer asociaciones, grupalidades, colectividades, términos políticos, por lo tanto eso ya está sancionado en términos constitucionales. Después del 11 de julio del 2021, además vivimos un proceso de constitucionalización de la penalización, porque se hizo formal, entra en la Constitución de manera formal la penalización y la criminalización de cualquier acto de disidencia o de oposición o cualquier acto que el gobierno considere que vaya en contra del país, ¿no? O sea, el proyecto político, del partido, etcétera. Entonces, sostenerlo desde Cuba es imposible. La vida de quienes han mantenido una posición disidente o que han formado una grupalidad política en Cuba ha sido muy difícil. Muy pocas personas han muerto en Cuba sosteniendo proyectos políticos. La mayoría terminan en el exilio o terminan muertas. Y bueno, es la mayor muestra de el talante, ¿no? Dictatorial de este régimen, ¿no? Sí, digamos, sí. Donde no hay libertad de reunión, no hay libertad de organización, no se puede hablar en otros términos. Y Cuba se cimenta en los 60, sobre todo para el continente latinoamericano, para la región latinoamericana y para una buena parte de la región occidental, de Europa occidental, sobre todo de izquierdas o progresistas. Se cimenta justamente como un proyecto antiimperialista, como un proyecto que inicia, o sea, el proyecto cubano no inicia siendo socialista, ¿no? Y eso es importante. O sea, Cuba entra o declara Fidel Castro el socialismo cubano en el año 61 y el movimiento llega al poder en el año 59. Pasan 2 años. Después de la invasión a Playa Girón, a Bahía de Cochinos, bueno, depende de dónde lo estemos leyendo, el evento, el fenómeno político, es que Fidel declara el carácter socialista de Cuba, ¿no? Entonces la revolución empieza siendo una revolución, un proyecto nacionalista que pretendía devolver las garantías constitucionales después de la dictadura de Batista, o sea, regresar a la Constitución del 40 de Cuba, etcétera, etcétera. Cambia en el año 61 y tiene un proceso bastante... bueno, no tan largo en términos históricos, pero al menos un poco más de una década, hasta el año 76, de institucionalización
de la revolución y del proyecto socialista, ¿no? Entonces, digamos que esta perspectiva antiimperialista, esta perspectiva socialista, nacionalista, impacta bastante en el imaginario político que simpatizaba con esas posturas en América Latina y en Europa Occidental, ¿no? Y desde ahí se va cimentando un discurso. Algo importante con estos sistemas es la construcción también de los relatos hacia afuera, ¿no? O sea, y con la construcción del relato hacia afuera hablo de todo, digamos, un aparataje, de todo un dispositivo que activa relatos, que activa también condiciones específicas, es decir, como los viajes de los intelectuales a Cuba durante los 60, que era muy común mostrarles la realidad cubana, los intercambios, la creación de instituciones importantes que establecían alianzas con esa parte de la intelectualidad latinoamericana y de la intelectualidad de Europa Occidental. Es decir, hay una serie al ser un dispositivo, incluye como varias, acciona como varios mecanismos, lo institucional, la parte como más intelectual, del flujo de intercambios de ideas, todos los medios también en función de eso, o sea, la literatura, el cine, ¿no? de exportar una idea de este proceso de cambio, ¿no? Y en ese sentido, Cuba al cimentarse como la posibilidad, ¿no? O sea, la existencia posible de un espacio de resistencia al sistema capitalista en un orden además muy particular, o sea, porque Cuba, al igual que los países latinoamericanos, al igual que los países hacia los cuales está hablando, o sea, África y Asia, viene de un orden postcolonial, ¿no? Digamos, un proyecto de larga data de colonización, de luchas de independencia, de construcción de los estados-naciones bajo muchas veces órdenes neocoloniales, como en el caso de Cuba, en el caso de Puerto Rico y Filipinas también. Pues en ese contexto, por supuesto, la existencia de Cuba implica dentro de esos imaginarios políticos la posibilidad de la resistencia. O sea, sí es posible articular un orden distinto, es posible articular un sistema distinto dentro de este orden global, ¿no? Y además de resistir. Y yo creo que eso se convierte en una especie de, pasa a ser una fantasía para toda América Latina y para Europa, buena parte de Europa Occidental. Y por eso es tan difícil muchas veces como ir en contra de eso. O sea, ir en contra de las fantasías es ir en contra de lo que sostiene muchas veces a las personas. Lo que decía era, es difícil hacerle crítica a la crítica. Es decir, un sistema que nace de la crítica, de criticar a otro sistema que es predominante a nivel global, entonces es muy difícil cimentar una crítica hacia él, ¿no? Un poco sí. Lo que pasó en Venezuela, o mi lectura de Venezuela. Por cierto, que Chávez decía que fuera un bastión de dignidad para América Latina. Sí. Y en este contexto quiero preguntarte cómo ves a Cuba hoy, cómo ves las protestas que se han ido generando en Cuba, sobre todo a partir de 2021, en el contexto de la pandemia por COVID-19, y si crees, abordamos un poco el tema del periodo especial, pero si crees que con el nuevo viraje que aparentemente estaría dando Venezuela, al menos en cuanto a su política económica se refiere, no a nivel social ni político, sino en la política económica que está dando Venezuela, que fue durante muchos años pues ese sustento para Cuba, al menos en términos de hidrocarburos. Pues creo que justamente ahorita te mencionaba que después del después del año 21, o sea, de las protestas del 11 de julio, hay un proceso no de recrudecimiento, porque ya existía la censura, digamos, ya existían todos los aparatos para la criminalización del disenso en Cuba, ¿no? No era algo nuevo. ¿Qué es lo que sí pasa, que es distinto? Es que a partir del Código Penal que entra en el año 22, digamos, se formalizan todas esas formas de penalización del desacato, o sea, bajo las figuras del desacato, de la propaganda enemiga, de la difusión de noticias falsas que atentan contra el gobierno, ¿no? Entonces, por supuesto, una vez más, la sociedad civil que se organiza es etiquetada bajo las figuras de la traición, del mercenarismo, de la gusanería, etcétera, etcétera. Digamos que eso es lo que pasa y eso es lo que lleva también a la situación actual que tenemos, que es bastante crítica respecto a la cantidad de presos políticos que hay hoy en Cuba, ¿no? Y de jóvenes
11, 12, 15, 14 años, 20 años, 16 años, 30 años que están en las cárceles porque el 11 de julio salieron a gritar, o sea, ni siquiera salieron a gritar abajo el gobierno, muchas de esas personas, otras sí, muchas personas salieron a gritar las condiciones materiales en las cuales, o sea, a pedir un cambio a partir de las condiciones materiales en las cuales estaban viviendo. Y todas esas personas están presas. ¿Usted tiene una cifra, Naeli, de presos políticos? No la tengo ahorita acá, justo te la iba como a buscar. Estoy en un colectivo que apenas llevamos ya más de un año trabajando, que se llama Tránsfugas, y le llamamos que es una comunidad antiautoritaria, en la que nos hemos organizado como varias mujeres de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, también tenemos mujeres de México, de otros contextos, no necesariamente parecidos a los de Nicaragua, Venezuela y Cuba. Y bueno, ahí estamos como trabajando, y en esta grupalidad tenemos varias compañeras que sí están como muy vinculadas, como es el caso de Ana Mary Ramos, con todo el proceso, digamos, de movilización desde la oposición, desde la disidencia, para exigir la liberación de los presos políticos. Y ahí sí están las cifras. Ahorita, si acaso, me doy unos minutos para buscar el número exacto de presos políticos que están hoy. En la medida que los consigas, quiero seguirte preguntando, ¿qué te llevó a enfocarte en la historia del arte cubano como mecanismo de activismo o de protesta? En tu trabajo ya académico. Ok. ¿Qué me llevó? Pues que en el año, yo estaba haciendo mi tesis de maestría, había empezado a hacer mi tesis de maestría acá en México, en la UNAM, y justamente en el año 2014, pues Raúl anuncia el restablecimiento de las relaciones, o sea, estaba la administración de Obama, y Raúl y Obama anuncian el restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, y una serie de aperturas que supuestamente se venían dando con el gobierno de Raúl, cuando Raúl asume, digamos, después del 2006, primero no formalmente, o sea, cuando asume después de la caída de Fidel Castro en el 2006, y ya después sí formalmente como el presidente de Cuba, se venían dando una serie de cambios, de reformas, que habían dado pie a hablar de una especie de deshielo en Cuba, y eso, digamos, que se corona con el anuncio del restablecimiento de las relaciones. Entonces, cuando se anuncia este restablecimiento, hay una artista cubana, que es Tania Bruguera, es una artista que está muy vinculada, digamos, al activismo político desde el arte, y Tania Bruguera convoca a una acción en la Plaza de la Revolución, que es la plaza cívica de Cuba, y ella convoca una acción, digamos, performática, en la que iba a haber un micrófono abierto para que las cubanas y los cubanos tuviesen un minuto para expresarse respecto a este proceso de restablecimiento, ¿no?, de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Esa acción nunca se pudo llevar a cabo porque, digamos, el gobierno empezó a apresar para empezar al artista, detienen al artista, detienen como una serie de colectivos importantes, las Damas de Blanco, a otros grupos de artistas, Rodiles creo que también estaba en Cuba en ese momento, ya no recuerdo, Amau y Pacheco, es decir, una serie de figuras que venían de grupalidades o colectividades dentro del mundo del arte que se movilizaban y que responden a este llamado de Tania para esta acción performática. Tras la censura de esta acción, Tania crea una plataforma que se llama Yo También Exijo. Ella queda detenida en Cuba, o sea, le retiran el pasaporte. Tania no vivía en Cuba, Tania vivía en Estados Unidos, pero viajaba a Cuba, tenía proyectos importantes que la vinculaban a Cuba, no solo en términos del arte, sino también pedagógicos. Estaba la cátedra de arte conducta que ella llevaba desde el 2005, creo, en Cuba, y que estaba vinculada al Instituto Superior de Arte de Cuba. Y bueno, ese un poco es como el contexto que me hace como voltear a ver lo que estaba pasando en el mundo del arte en Cuba, y sobre todo lo que yo en ese momento identifiqué como un cambio importante dentro de la trayectoria del arte político cubano, que tuvo que ver con que por primera vez da un paso en la articulación con colectivos políticos que no forman parte del arte, ¿no? O sea, hay una articulación entre artistas y disidentes políticos, que eso no había, digamos, tomado esa forma dentro de la historia del arte cubano después de 1959 en Cuba, ¿no? Y eso ocurre a partir de este estallido con el llamamiento de Tania Bruguera a la plaza. Entonces me interesaba como analizar justamente esas formas de alianza entre el arte y la disidencia política en Cuba. Eso fue lo que me llamó la atención, y también como las posibilidades de un arte político en Cuba. O sea, el arte
Algo importante es que el gobierno aprendió, digamos, desde los 60 como a ir generando un cinturón de permisividad para ciertas prácticas críticas, ¿no? Con el gobierno, con el Estado, con sus políticas. Y ese cinturón de permisividad se iba moviendo según los contextos, ¿no? En algunos momentos se hacía como un poco más recio, en otros era un poco más laxo. Entonces me interesaba analizar cómo se iba moviendo, digamos, ese cinturón de permisividad y cómo cambia completamente en el contexto del 2014, donde, digamos, se cierra, se hacen todavía más recio y hay un proceso de criminalización del arte muy importante que conlleva a un encarcelamiento, a detenciones, a la violación de los derechos, digamos, de todas estas personas que no eran solamente, por supuesto, Tania Bruguera. Y eso conectaba también con una tradición importante que venía de la literatura, no solo del campo de las artes visuales en Cuba desde los 80. Y me interesaba un poco estudiar, digamos, esos procesos. Por un lado, la potencia del arte y por otro, como el control del gobierno sobre este tipo de expresiones. Ok, entiendo. Hablemos un poco sobre eso que comentas. Tu maestría aquí en México, que presumo, por lo poco que sé de tu historia, que fue el punto en cuando ya decidiste salir de Cuba definitivamente y ya te quedaste aquí. Hablemos un poco de ese proceso. ¿Cómo fue para ti salir de Cuba? Bueno, yo tenía claro desde la universidad que quería salir de Cuba. Era por muchas razones. Y en Cuba tenemos que cumplir un servicio social obligatorio después de la universidad, que en el caso de las mujeres que no cumplimos el servicio social son 3 años. Entonces yo sabía que después de egresar de la universidad, en 2010, tenía que cumplir al menos 3 años en Cuba. En el servicio social te ubican en un espacio, o sea, en un centro de trabajo, tú no escoges dónde vas a estar, el gobierno te ubica y es una forma de pago por la educación gratuita que recibes, ¿no? Tienes un salario básico. Ok, sí te pagan. Si te pagan, o sea, como son los salarios en Cuba, y ese es todavía más bajo porque se considera que es como un periodo también de adiestramiento y de retribución al Estado por la educación que recibiste. Entonces es, digamos, como un salario donde todas y todos recibimos el mismo salario durante ese periodo que se llama servicio social. ¿Y esto es para todas las carreras? Para todas las carreras. Sí, para todas las carreras. O sea, nadie se puede sustraer de ese proceso, si no el título es invalidado. O sea, si tú pides tu título y no cumples con el servicio social, el Ministerio de Educación Superior no te da, el título no tiene valor. O sea, lo que habilita el título es el cumplimiento de todo ese proceso. Entonces, bueno, tenía que cumplir con ese proceso. A mí me ubicaron en el Consejo Nacional de las Artes Plásticas, que es, digamos, el Ministerio de Cultura en Cuba. Estaba estructurado, estaba organizado a partir de consejos. Esos consejos estaban relacionados con las expresiones artísticas, o sea, el Consejo Nacional de las Artes Plásticas, del teatro, de la música. Y yo pertenecía al Consejo Nacional de las Artes Plásticas, y dentro del Consejo Nacional de las Artes Plásticas me ubicaron en una editorial que estaba especializada en publicaciones de arte. En esa editorial yo estuve trabajando durante 4 años en un periódico que era un tabloide, se llamaba Noticias de Arte Cubano, en una revista que se llamaba Arte Cubano, y en varias publicaciones, colecciones que teníamos de arte en esa editorial en ese momento. Y digamos que el trabajo en el periódico fue uno de los espacios que me permitió también como darme cuenta, confrontar todavía más esa realidad de censura, digamos, que existía en Cuba, ¿no? A la hora de querer hablar de ciertos artistas, a la hora de querer hablar de ciertas prácticas, o incluso el tener que empezar a usar un lenguaje de camuflaje, ¿no? Para poder decir lo que querías decir, pero que pasara la censura, ¿no? Que era un poco lo que ocurría entre el 2010 y el 2014, que fue cuando yo trabajé, y digamos ese cinturón de permisividad del que te hablaba hace un rato, era un periodo en el que estaba bastante, podríamos decir, laxo, no era recio. Entonces era cómo pasó la bola sin que el gobierno lo lea como lo que no debe ser leído, pero que a la vez diga lo que yo quiero que se sepa, ¿no? Entonces tenías que trabajar mucho con el doble código, que es algo que se hizo muy común en Cuba, y era trabajar con ese doble código para ti y también en toda la gestión no editorial con las autoras o los autores que publicaban en ese periodo, ¿no? Y estar defendiendo constantemente todos los textos, que pasaran los textos, que pasaran la censura, porque la censura también tiene como varios niveles, tú eres el primer filtro. Entonces, como estaba en una posición en la que era muy incómoda, en la que tuvimos muchas personas, principalmente yo, en la que tenías que negociar, en este caso, eras parte del Estado, o sea, porque trabajabas para el Estado, en Cuba todos trabajábamos para el Estado, trabajabas para el Estado, tenías que negociar con el Estado, tenías que negociar también, entonces, con estas, digamos, grupalidades fuera del Estado, para poder dar cuenta, digamos, en el periódico de esa realidad que te interesaba. Entonces era como un trabajo
bastante complicado, ¿no? Y estaba todo el tiempo en este juego con el poder. Y ahí supe que yo quería irme. Mi salida en Cuba fue bastante, digamos, fue posible porque justamente después de la llegada al poder de Raúl Castro y estas reformas que te comenté que se empiezan a dar, una de esas reformas tuvo que ver con las leyes migratorias en Cuba. Se elimina la famosa Carta Blanca que existía en Cuba, que es una carta en la que el gobierno nos autorizaba a salir del país porque no podíamos libremente movernos. Entonces, es un periodo en el que, digamos, una de las formas de migración más importantes entre el 2005 y el 2020, yo creo que fueron las becas de posgrado. O sea, fue una fuga importante para la migración cubana, sobre todo para la migración cubana que había accedido a la educación superior, porque no todas las personas acceden a la educación superior en Cuba, eso es fácil. Entonces, quienes habíamos accedido a la educación superior teníamos las becas de posgrado, una opción, y por supuesto con un contexto migratorio que había cambiado ya las leyes migratorias en Cuba, pues era posible viajar. Entonces, pues sacar un pasaporte, no era tan difícil. Era lo difícil, o sea, certificar todos los documentos. No porque el gobierno te requiriera, sino porque los costos eran elevados y los salarios en Cuba han sido paupérrimos, no ahora. De toda la vida. De toda la vida. De toda la vida desde que llegó el comunismo. Sí, digamos que hubo una época en la que el valor de esos salarios era diferente, sobre todo en los 70, en los 80, pero con la crisis, digamos, el llamado periodo especial en tiempo de paz, toda esa realidad empieza a cambiar, ¿no? Y los salarios eran paupérrimos y siguen siendo. Me estoy saliendo un poco del guión porque conforme tú vas hablando, surgen ciertas cosas que podrían ser desmitificantes. Por lo menos hace rato hacías un apunte muy pequeño de que no todo el mundo accede a la educación en Cuba, a la educación superior. Eso es falso. Y son como esos puntos que me gustaría ir desmitificando, digamos, así, para hablar de la realidad del cubano de a pie, de toda esta gente que no puede ir a la universidad porque aunque sea gratis, necesitas tener donde vivir, necesitas tener que comer. Y todo esto en Cuba se ha vuelto muy complejo, no solamente en los últimos años, sino desde hace ya mucho tiempo, aunque se ha ido recrudeciendo poco a poco. Sí. ¿Quieres que ahonde en eso? Sí, que ahondemos en esa parte de cómo es la vida para la mayoría de la gente en Cuba, independientemente de su postura política. ¿Qué puede hacer o qué debe hacer para sobrevivir? Bueno, igual de eso te tengo que hablar. O sea, hace 12 años no vivo en Cuba y eso es importante porque, digamos, aunque tengo información sobre Cuba y aunque hacía 6 años viajaba por lo menos 2 veces a Cuba al año, pues no vivo allá y cambia mucho también la manera en la que tú interactúas con el contexto y la información que obtienes de ese contexto, ¿no? Pero digamos que la manera en la que, o sea, el mercado informal en Cuba siempre fue un mercado muy importante y un mercado permitido. Igual que ese cinturón de permisividad, el mercado informal siempre tuvo un cinturón de permisividad, ¿no? O sea, donde podíamos acceder porque de lo contrario no podíamos comprar absolutamente nada, ¿no? O sea, sobrevivir era sobrevivir a costa del mercado informal. El Estado cubano de alguna manera formalizó, o sea, contribuyó a la formalización de los desvíos, de los robos, o sea, de todas las formas de extracción del Estado, de la leche, de la carne, de todos esos recursos que las personas se robaban, digamos, de los centros de trabajo para venderlas, y esa fue una forma de sobrevivir en Cuba, ¿no? Que es una forma que, digamos, no está por fuera del Estado, o sea, es una forma que el propio Estado de alguna manera permite. Al contrario, muy probablemente el Estado recibe dividendos por eso. Sí, y sobre todo son válvulas de escape o sea, lo que pasa con este tipo de sociedades tan cerradas es que constantemente tienen que estar apareciendo válvulas de escape, ¿no? O sea, para que la gente pueda seguir viviendo, para que la gente no saque a la calle, ¿no? Digamos que es como siempre el control que hay sobre para que no haya esa movilización, ¿no? Entonces vas dejando como abres esas válvulas de escape, sale un poco de presión y vas controlando la situación, ¿no? Entonces esas válvulas de escape, digamos, una gran válvula de escape que para la sobrevivencia en Cuba, que tiene que ver con el acceso a ese mercado informal, negro, underground, como le queramos llamar, que se sostiene a base de todas esas formas de digamos, ilícitas, ¿no? Dentro de los marcos que construyen una legalidad en Cuba.
pero que a la vez son, digamos, se juega con lo legal y con lo ilegal, que es algo que también en estos sistemas es muy particular, ¿no? Es que en un contexto tan cerrado como tú lo acabas de denominar, me gustó eso, se desdibujan mucho líneas, porque tú dices, bueno, comprarme un pedazo de carne no puede ser un acto ilegal, pero el sistema hace que se vuelva ilegal, hace que se vuelva contrabando, que la comida, que los productos de primera necesidad sean contrabando. Eso es algo muy fuerte y que en Venezuela también llegamos a vivir. Continuando con la entrevista, comentarte que ya tenemos que ir cerrando. Sí. Tenemos bastante ratito hablando, pero no me quiero ir sin tocar el tema actual de Cuba respecto a Donald Trump, este bloqueo naval, que para mí siempre los bloqueos y las sanciones en este tipo de regímenes pues son más bien como una ayuda, ¿no? Para crecerse y reavivar ese nacionalismo del que hablamos al inicio. No sé qué tan productivo sea en Venezuela, nunca fue productivo ningún tipo de bloqueo y sigue sin serlo, porque desde mi punto de vista seguimos bajo el control operativo del chavismo. Eso no ha cambiado, aunque se haya extraído a Nicolás Maduro. Eso es un punto aparte del control estatal, de lo que representa el control estatal. Pero, ¿qué opinas tú sobre esta situación de este nuevo bloqueo naval? Y sobre todo si consideras que realmente vaya a traer algún efecto en términos de cambio político en Cuba. O sea, de que si veo posible que haya un cambio político a partir de estas medidas. Exactamente. Yo creo que en el caso de Cuba, bueno, mucho de lo que se viene discutiendo, ¿no? También entre las comunidades, las distintas comunidades, porque la oposición en Cuba tampoco es una oposición que esté cohesionada. Hay distintas posiciones ideológicas dentro de la oposición cubana, que por supuesto también rivalizan, digamos, en términos de cuál es la más viable, cuál tiene la verdad respecto a cómo construir o cómo llegar, digamos, a ese proyecto una vez que ya no esté el gobierno cubano. Pero yo creo que en el caso de Cuba, a diferencia de Venezuela, lo que estamos viendo también es una apuesta por otro tipo de estrategias, ¿no? O sea, pareciera que están apostando más por una especie de colapso interno, por recrudecer las condiciones para que la situación estalle desde adentro, evitar una intervención militar. En el caso de Cuba, pareciera más que se va por ahí, hacia la negociación, digamos, con Cuba. Que hay algo importante, porque muchas veces cuando se enfoca y se habla de esta orden ejecutiva, del cerco, digamos, que hay ahorita sobre Cuba, pareciera que todo esto llega sobre una condición en la que había una economía sana, había un país, o sea, todas y todos estaban de acuerdo con lo que estaba pasando, con lo que estaban viviendo, y eso no es así, ¿no? O sea, estas medidas llegan en un contexto de una completa depauperación del sistema en todos los niveles posibles. Ni siquiera se parece, aunque se compara, ¿no?, con la crisis de los años 90, o sea, es mucho más improductivo el país que durante el periodo especial, ¿no? Y claro, lo que está pasando es que con estas medidas pues estaban afectando poquitas de las fuentes de ingresos que le quedaban a la isla, ¿no? O sea, por un lado la recepción de remesas, por el otro el poquito turismo que había, porque ni siquiera había turismo, ¿no? Entonces no está llegando sobre un país, digamos, con una economía sana y con una hegemonía, digamos, en términos políticos. O sea, llega a un país, o sea, esa hegemonía está fracturada hace ya décadas, donde ese poder se sostiene, como te decía al inicio, a costa de la violencia únicamente, donde la gente está sobreviviendo, donde el sistema de salud colapsó. O sea, el sistema de salud, los dos grandes sistemas de los cuales, o sea, el discurso político hizo de ellos unos pilares y que exportó en términos de servicios, que fue por un lado la salud pública y que sigue exportando, la salud pública y la educación, son sistemas que colapsaron hace años en Cuba. No hay salud, no hay medicamentos, no hay servicios, por supuesto, los servicios médicos no están funcionando. Al no haber medicamentos, por supuesto, todas estas redes alternas, ¿no?, informales, de alguna manera son las que están sosteniendo a las personas que pueden acceder a esas redes para pagar
los medicamentos al precio que tienen en esa red, que muchas personas no pueden. O sea, la mayoría de Cuba es un país con un envejecimiento muy notable, uno por la migración masiva que hemos tenido en los últimos años, por el decrecimiento, por supuesto, de la natalidad, de todas estas cosas que sabemos. La mayoría de las personas son personas ya de la tercera edad o de edades avanzadas que viven de una pensión que no les alcanza absolutamente para nada. Una pensión de 4.000 pesos y una cartera de huevos te cuesta 4.000 pesos, ¿no? O sea, la inflación ha disparado por todos los niveles en Cuba. Entonces, el país llega, digamos, a este momento en unas condiciones que no se comparan con nada de lo que se había vivido ni en los 90, o sea, ni siquiera en los 90 de la crisis, ¿no? Más allá de los apagones, digamos, como gran tema de referencia ahora por el petróleo. No hay gas, o sea, el desabastecimiento es en todos los niveles. Es un país que no produce absolutamente nada, o sea, que la tierra, abandonaron la tierra, digamos, para producir el gobierno hace muchos años. Es un país que estaba sobreviviendo con Venezuela y por supuesto de ahí la apuesta también sin la ayuda de Venezuela y con el control de México a partir de el tema arancelario, ¿no? Que no llegue más petróleo, pues que esa capacidad que estaba creo que a 40% siga disminuyendo y Cuba llegue, vamos, 2.0, ¿no? Creo que la apuesta en términos de momento de la política de Trump va a ser, a diferencia de lo que vimos con Venezuela, va más hacia que colapse el país, y habrá que ver en ese sentido qué es lo que pasa, ¿no? O sea, estamos en una fase de máxima presión, que lo que estamos viendo también es un gobierno en crisis que está recrudeciendo, digamos, la censura. Salvando un poco las distancias, pero retrotrayéndome también un poco a la historia, la Unión Soviética tuvo, digamos, un parteaguas en este periodo que se llamó la perestroika, que fue donde empezó también la primera crisis del sistema cubano, como ya lo comentaste, y este estuvo encabezado por Mikhail Gorbachev, que venía de las filas de lo interno del Partido Comunista de allá. En Venezuela, digamos que Delcy Rodríguez está cumpliendo con sus matices ese mismo papel en este momento, un papel consensuado por los Estados Unidos básicamente, en el que ella se quedó con el control operativo del país. Hay una Delcy, un Gorbachev en Cuba, hay quien pueda asumir, muchos hablan de Alejandro Castro, otros hablan de Raúl Rodríguez Castro, que sería un nieto, creo, de Raúl. ¿Hay una persona así, alguna figura con la que Estados Unidos pueda negociar? Pues hasta ahora lo que se ha hablado es justamente como lo que dice, viene por el linaje de los Castros, ¿no? Sobre todo el linaje digamos, más conectado con Raúl, que es quienes tienen el poder militar y económico en el país en estos momentos, ¿no? Por ahí es por donde y que quieren seguir manteniendo, por supuesto, el control sobre Cuba. Entonces, por ahí, digamos, es un poco está más en el orden de lo especulativo, digamos, esto. Claro. Pero sí, o sea, se asume que por el linaje de los Castros. Yo quiero cerrar esta entrevista con una dinámica de asociación libre, es muy común en áreas de la psicología, pero aquí me va a servir a mí para que las personas puedan terminar de conocer un poco a Anael Ibarra. Y bueno, te voy a decir una serie de palabras para que tú me contestes con lo primero que se te venga a la mente, ¿no? La primera palabra sería Revolución Cubana. Exacto. Fidel Castro. El innombrable. Che Guevara. No, las estoy pensando demasiado. Porque tengo demasiadas en la cabeza. Pero digamos, como ahorita la más marcada que tengo por las asesinos, probablemente. Arte. Política. Academia. Grilla. Cine. Potencia. Identidad. Prisión. Migración. Migración.
salvavidas. México, oportunidad. Eso para mí. Y por último, poder. Por último, poder. Pues el poder. Ahí soy como medio Foucaultiana. Creo que tiene su dimensión productiva y su dimensión no necesariamente productiva, ¿no? Creo que es necesario. O sea, creo que hace cosas el poder. El tema es cómo se organiza ese poder, cómo se diagrama ese poder, cómo se conforma ese poder. Totalmente de acuerdo contigo. Y ya esta es mi pregunta de cierre. Si en el año 53, luego del asalto al cuartel Moncada, Fidel Castro no hubiese sido indultado, ¿cómo crees que sería Cuba? ¿Cómo te la imaginas? ¿Has tenido ese imaginario? Recuerdo que hace unos años empecé a leerme la carta de Miguel Ángel Quevedo, que era el editor, el dueño de la revista Bohemia en Cuba. Él se suicida, creo que se suicida estando creo que estuvo en Venezuela, después se va a Estados Unidos, y no me acuerdo si se suicida en Venezuela o en Estados Unidos, porque él se va al exilio. Y hace una carta antes de suicidarse, es una especie de mea culpa, de la culpa que él sentía que tenía en haber construido un monstruo de Fidel Castro y en no haberse dado cuenta a tiempo de quién era Fidel Castro y de cómo llega al poder y del poder que les dieron también desde los medios de comunicación. Bueno, y cuando leía esa carta me imaginaba como de repente qué hubiese pasado si la vía de la insurrección, que era una discusión en los 50 importante, cuál era la vía para llegar a un cambio y para sacar a Batista del poder, si era la vía a través de, digamos, establecía el orden partidista que había en Cuba, o si pacifista, o si era la vía de la insurrección. Y aunque había mucha polémica en torno a la insurrección, yo creo que finalmente algunos medios, sobre todo Bohemia, terminaron apostándole a la insurrección, ¿no? Que estuvo encabezada principalmente por el movimiento 26 de julio, que era el que lideraba Fidel Castro. Entonces, ¿qué yo creo que hubiese pasado? Yo creo que probablemente hubiese salido Batista, no sé cómo, se hubiese mantenido esa relación, la relación entre Cuba y Estados Unidos era diferente a la que mantuvo siempre con Puerto Rico. Creo que se hubiese mantenido esa relación, creo que Cuba hubiese seguido siendo una especie de neocolonia. Es muy difícil imaginar lo demás, o sea, porque creo que valdría la pena hacer un libro sobre esa Cuba. La literatura ahí creo que sería fundamental, pero creo que en medio siglo que tuvo Cuba, y con esto no quiero esencializar nada, ¿no? Pero medio siglo que tuvo Cuba como Estado, como república, cuando entra en el siglo XX, Cuba tuvo dos experiencias de dictaduras antes de Fidel, la de Machado y la de Batista, y después llegó Fidel. Y yo creo que eso dice algo también de la historia cubana. Entonces, sin una especie de fatalismo ni de esencialismo, ¿no?, de la historia, porque creo que tiene que ver con la manera en la que Cuba entra al orden moderno, esa tendencia hacia el autoritarismo y hacia la violencia. Creo que responde a esa trayectoria que tiene Cuba, pero creo que es algo que marca al país en términos políticos y de gobierno. Entonces, creo que por ahí iría mi respuesta. O sea, sin decirte nada, pero diciendo, o sea, con una tradición, medio siglo, 3 dictaduras, o sea, pasándome en una trayectoria histórica de Cuba, cuando entra, digamos, a lo que se reconoce como un orden moderno, como una república, es que en medio siglo tiene 3 dictaduras, ¿no? Y eso me parece como... Y no es fortuito, o sea, no es que haya nada esencial en la naturaleza cubana que tienda a eso, sino que es, digamos, se sostiene en una historia, ¿no?, de cómo entra Cuba a ese orden y de las maneras en las que tiene que mantenerse, digamos, en ese orden. Y Cuba siempre ha estado, la historia de Cuba, el siglo XX y lo que llevamos del XXI, ha estado entre Estados Unidos y entre la Unión Soviética, o Rusia, o China, no queremos ver ahora, ¿no? Siempre y va de alguna manera su dependencia, o sea, siempre ha sido un país dependiente en términos políticos y en términos económicos, independientemente de las diferencias sustanciales y significativas antes del 59, con lo que pasa después de la revolución, porque cambia el modelo, por supuesto, y no es lo mismo.
O sea, aunque sea un orden autoritario, el modelo cambia, y eso es importante. Claro. Pero digamos que sí tiende a esas formas de organización del poder. Sí, bueno, espero que esta conversación haya servido un poco para ilustrar Cuba desde la mirada de una mujer que está fuera de Cuba desde hace varios años, pero que vivió ahí adentro y que conoce, porque ha seguido vinculada al tema cubano, entonces conoce su realidad desde una perspectiva, digamos, bastante enterada, bastante informada de lo que sucede en Cuba. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Queda mucho, Anaely, por decir, y me gustaría dejarte abierta la invitación. Yo tengo muy bonitos referentes de Cuba en Venezuela, fuera de todo lo que tiene que ver con el periodo chavista. A Venezuela llegaron muchos cubanos que hicieron cosas muy importantes por Venezuela durante nuestro periodo democrático. Artistas, sobre todo muchos artistas de televisión, de cine. Hay una artista que es una de mis favoritas en Venezuela, que se llama Beatriz Valdés, no sé si la conoces. Sí, claro. Sí. Ella hizo una película que es de culto en Cuba, que por cierto la hizo junto a César Évora, que está conmigo, que se llama La viuda del alambre. Así es. Bueno, ella, está el productor de televisión Joaquín Riviera, personas muy importantes y que llegaron a Venezuela con esas ideas de Cuba de los años 60 que eran muy futuristas para la época y llegaron a implementarlas en Venezuela. Sí, muchísimas gracias, Anaely, y muchísimas gracias a todos los que nos pudieron haber escuchado en esta conversación, que yo creo que más allá de los cortes que hubo, la voy a dejar completa porque para mí no tiene ningún desperdicio. Así que bueno, vamos a verla publicada dentro de poco. Gracias y hasta la próxima.